Buen día, el día les vamos a presentar el metabolito que hemos escogido, el cual tiene por nombre el ácido láctico producido mediante fermentación microbiana. Como introducción, tenemos que su fórmula molecular es el C3H6O3 y pues estructuralmente pues posee un carbón asimétrico, pues lo que otorga una quiralidad en dos isómeros, los cuales tienen por nombre L y D, y pues en la industria biotecnológica la fermentación pues se prefiere sobre la síntesis química ya que permite obtener el isómero L-láctico con alta pureza óptica. Este es un requisito indispensable pues para producir polímeros de alto rendimiento. Hablando ya de forma general sobre sus aplicaciones, pues el ácido láctico tiene un peso enorme en la industria alimentaria bajo el código E270, donde actúa como un conservante y un regulador de pH. Este también destaca pues en la cosmética y en la farmacología. Pues sin embargo, pues su mayor relevancia comercial y el impacto tecnológico, pues hoy en día radica en la producción de ácido poliláctico, más conocido como PLA, y pues este es un bioplástico de forma biodegradable y pues es compostable, pues ya que se está sustituyendo a los plásticos derivados del petróleo. Actualmente, pues el mercado global supera los 3.000 millones de dólares, este con un precio que ronda entre los 1.300 y los 2.200 dólares por tonelada, y pues este lidera empresas como por ejemplo Corbion y NatureWorks a nivel mundial. Como podemos observar en la siguiente tabla, se encuentran los principales productores mundiales, los cuales son Corbion, Total Energies, que pues ellos lideran el global total entre Países Bajos y Tailandia, NatureWorks, que es estadounidense, y pues los productores claves en Asia como Enayan y Mushano Chemical. Ok, ahora entrando a la ruta biotecnológica de producción, pues este se clasifica estrictamente como un metabolito primario y pues esto se debe a que su síntesis ocurre de forma paralela a la tropofase o pues a la fase de crecimiento exponencial de este microorganismo. Pues la bacteria genera pues ácido láctico no como defensa, sino pues como una necesidad biológica que es indispensable para regenerar el conocido NAD positivo y pues a partir del piruvato y pues más sin mantener activa la glucosis para producir ATP. Bueno, utilizamos pues principalmente bacterias ácido-lácticas del género Lactobacillus, ya que estos tienen una tolerancia térmica alrededor de los 45 grados Celsius, o pues hongos, pues para la producción directa pues a partir del almidón. Bueno, este proceso industrial consta de cuatro pasos fundamentales, pues el primero es el acondicionamiento del sustrato, ya sean las melasas o el suero. El segundo, pues es la fermentación en el bioreactor, pues con una adición constante de carbono de calcio, pues para controlar el pH de este. El tercero, pues es la separación de la biomasa y pues ya finalmente es la desificación con ácido sulfúrico y la purificación, pues para obtener la pureza requerida según su uso final. Bueno, ya para su producción industrial, pues empleamos bacterias acidolácticas, estas principalmente del género Lactobacillus, pues preferimos la vía homofermentativa sobre la heterofermentativa, ya que pues esta canaliza más del 90% de la glucosa que es consumida de forma directa en el ácido láctico, pues mediante la enzima lactato deshidrogenasa, y pues esta maximiza así el rendimiento global del bioproceso. Ahora hablamos del diagrama de bloques. En este se incluyen algunas de las etapas de las que mi compañera ya habló anteriormente. Primero se secuencia la fuente de nitrógeno, la fuente de carbono sustrato, de minerales, vitaminas y agua. Pasan por preparación del medio, luego hay esterilización de este medio, luego está la inoculación en la que entran los microorganismos que realizarán la fermentación, que en su mayoría suelen ser bacterias acidolácticas, pero también se puede dar en hongos o levaduras. De esta fermentación tenemos ácido láctico y biomasa, que luego pasan a un proceso de neutralización que se realiza con compuestos básicos como lo son el carbonato de calcio o el hidróxido de calcio, y aquí se obtiene el lactato de calcio, que luego pasa por el proceso de filtración o centrifugación para rellenar la biomasa, luego se lleva a una purificación con ácido sulfúrico, del cual se tiene un subproducto que es el yeso, y se obtiene también de nuevo el ácido láctico. Este yeso se pasa por filtración para eliminarlo del proceso, y ya para la adecuación del producto final se pasa por procesos de decolorización, concentración por evaporación y una purificación. El modo de fermentación se puede realizar en batch, en fed batch o continuo, pero pues según la literatura, los modos más efectivos son en batch o fed batch. En el caso de pues, este diagrama de Lopez, se basa en modo de fermentación batch. Para profundizar en las etapas del proceso, primero tenemos la preparación, donde se homogeniza la materia prima que entra al proceso, hay un ajuste de composición y también del pH. Luego pasamos a la esterilización, en la que se adecua al medio el fermentador o pues, otros elementos del sistema. Ya en la inoculación, en la que se añaden los microorganismos que realizan la fermentación.
Por lo menos para las bacterias ácido lácticas mesófilas, la temperatura que se debe tener en el medio debe ser entre 35 o 40 grados Celsius y un pH ácido entre 5 y 6. Esto no es un estándar general para todos los microorganismos que realizan este tipo de fermentación. Eh, pero sí se debe tener una condición anaerobia en el medio que se vaya a realizar, donde haya poco o nula cantidad de oxígeno. Ya luego pasamos a la fermentación, en la que las bacterias homolácticas metabolizan el sustrato, principalmente por glucólisis, hasta piruvato para obtener el ácido láctico. Y luego vamos a un proceso de neutralización en el que el ácido láctico, ya que se acidifica mucho el medio, para evitar que el pH baje drásticamente, se incorporan bases como pueden ser el carbonato de calcio o el hidróxido de calcio para transformar el ácido por un tiempo en lactato de calcio. Ahora el lactato de calcio pasa el proceso de acidificación, donde para recuperar el ácido láctico se adiciona ácido sulfúrico. Luego tenemos el proceso de filtración, que en realidad se realiza antes y después de la acidificación. Antes para separar la biomasa obtenida en el proceso y después para poder eliminar el yeso que se obtiene como subproducto en la acidificación. Ya para lo que es la adecuación del producto final, pasamos al proceso de decolorización, en la que se puede utilizar carbón activado u otros materiales absorbentes para remover colores indeseados o impurezas. Para la concentración, que normalmente se realiza por evaporación para disminuir el contenido de agua en el ácido. Y finalmente la purificación, que depende de la calidad que se requiera para el producto final, se pueden emplear múltiples métodos como son intercambio iónico, membranas, extracción líquido-líquido, electrodiálisis, nanofiltración, esterificación con destilación e hidrólisis. Ya finalmente están las variables de operación en las que tenemos la temperatura, que está en un rango de 35 o 40 grados Celsius para muchas bacterias ácido lácticas mesófilas, y pH que está en un rango entre 5 o 6, también puede ser entre 5.5 y 6, que es un pH algo ácido. Está, bueno, el oxígeno, que aunque la fermentación es anaerobia, pues puede tener, si llega a tener oxígeno, tiene que ser una cantidad mínima, o pues, es posible nula. Tenemos la concentración y el tipo de fuentes de carbono, nitrógeno y los nutrientes que se van a alimentar al proceso. La fuente de carbono puede ser glucosa, sacarosa, lactosa, melaza u otras. Como fuente de nitrógeno, pues se puede añadir extractos de levadura, cetonas, amonio u otros. Y las vitaminas y minerales realmente van según la cepa, aunque algunas tienen como el magnesio, el manganeso y los fosfatos. También tenemos un tiempo de fermentación que puede ser entre decenas de horas o varios días, dependiendo del microorganismo que va a fermentar y el sustrato con el que se alimente. Y finalmente la neutralización, que se puede dar con compuestos básicos como lo son el carbonato de calcio, el hidróxido de calcio, el hidróxido de sodio o el hidróxido de amonio. Antes de hablar sobre el agente biológico escogido, cabe mencionar que la producción de ácido láctico por vía biotecnológica puede realizarse con diferentes grupos de microorganismos. Están las bacterias ácido lácticas, los hongos filamentosos y las levaduras. En nuestro caso nos enfocamos en las bacterias ácido lácticas, específicamente en el género Lactobacillus, porque es el grupo con mayor eficiencia de conversión sustrato-producto reportado en la literatura. Ahora sí, pasando al microorganismo seleccionado, vamos a hablar sobre el Lactobacillus del Bruci, la subespecie vulgaricus, que es un tipo de bacteria procariota, es un bacilo gram positivo, no móvil, no esporulado, que se presenta con bacilos cortos o en cadenas cortas, como se puede ver en la imagen microscópica, y a nivel macroscópico forma pequeñas colonias redondas y de color blanquecino en medio de cultivo, como se observa también en esta imagen. En cuanto a sus condiciones de crecimiento, tiene un óptimo de temperatura entre 37 y 42 grados Celsius según la cepa, lo que lo ubica como una bacteria mesófila con tendencia a la termofilia. Respecto al oxígeno, es facultativamente anaerobia o microaerófila, y en cuanto a su pH, su óptimo de crecimiento está entre 5 y 6, por lo que se clasifica como acidófila. Además, tiene unos requerimientos nutricionales complejos, ya que necesita niacina, pantotenato de calcio, riboflavina y vitamina B12 para crecer, y utiliza preferentemente lactosa y glucosa como fuente de carbono. Metabólicamente es heterótrofa porque requiere compuestos orgánicos como fuente de carbono. Es organótrofa porque usa compuestos orgánicos como donadores de electrones, y es quimiótrofa porque obtiene su energía oxidando azúcares por la vía Embden-Meyerhof-Parnas, y por eso se clasifica como una bacteria homofermentativa obligada porque produce ácido láctico como producto final casi exclusivo sin generar gas. Ahora, pasando al enfoque ingenieril, el ácido láctico también tiene una ruta de síntesis química directamente equivalente, conocida como la ruta del lactonitrilo. El proceso tiene 4 etapas.
Primero, el acetaldehído reacciona con ácido cianhídrico en presencia de un catalizador básico y alta presión para formar lactonitrilo. Luego, ese lactonitrilo se hidroliza con ácido sulfúrico o clorhídrico a temperatura elevada, obteniendo ácido láctico crudo. Después, ese ácido láctico se esterifica con metanol para purificarlo por destilación, formando lactato de metilo, y finalmente ese lactato se hidroliza de nuevo con agua acidificada para liberar el ácido láctico puro y el metanol, que es reciclado en el proceso. Como materias primas necesitamos el acetaldehído, que es un insumo petroquímico, ácido cianhídrico, que es altamente tóxico, y agua con ácido sulfúrico o clorhídrico, y también el metanol, que es el que se recicla. Bueno, acá el producto principal es el ácido láctico, pero a diferencia de la ruta biotecnológica, aquí siempre se obtiene como una mezcla racémica de L. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene selectividad óptica. Como subproducto se genera una sal de amonio, puede ser sulfato o cloruro de amonio, dependiendo del ácido usado en la etapa de hidrólisis. Y el metanol, en cambio, no se puede contar como subproducto de desecho porque este se recupera y se recicla dentro del mismo proceso. En general, este proceso requiere alta presión en la primera etapa, catálisis ácida en la hidrólisis y la esterificación, y varias etapas de destilación para purificar. Un punto clave es que sin importar las condiciones de operación, el producto siempre sale como una mezcla racémica. Esta es una limitación que tiene la ruta química intrínsecamente. Bueno, ya para finalizar, comparando ambas rutas, la ruta química y la ruta biotecnológica, la ruta química va a depender de materias primas petroquímicas no renovables, siempre va a haber una mezcla racémica, opera bajo alta presión con reactivos tóxicos y corrosivos. Y en cuanto a residuos, la química siempre genera sales de amonio en cantidades estequiométricas, mientras que la ruta biotecnológica usa carbohidratos renovables, puede dar un isómero óptico puro según la cepa, se puede trabajar en condiciones suaves entre 37 y 42 grados Celsius y a presión atmosférica, y solo va a generar biomasa celular sin residuos tóxicos. Por eso, aunque la ruta química fue la primera en usarse comercialmente, hoy está en declive. Tenemos plantas históricas como Monsanto o Sterling Chemicals que ya descontinuaron, y la vía fermentativa es la que domina el mercado con cerca del 90% de la producción mundial de ácido láctico. Esta fue la bibliografía utilizada y eso sería todo sobre el ácido láctico. Muchas gracias.